y María. Amén. Hemos llegado a la sección del Evangelio de Lucas capítulo 10 y vamos a encontrar dos personajes nuevos, a diferencia de los personajes anteriores que fueron antagónicos a Jesús. Estos personajes, que son dos damas y hermanas a la vez, nos van a mostrar una dulce relación con Jesús, una relación de hermandad, ¿no? También de discípulo a maestro, también de servidores a Señor, ¿no? Así que estas cositas nos van a ayudar a nosotros a tratar de vislumbrar, según nosotros mismos, cómo estamos también. Es decir, al final, yo veré si seré con la actitud de Marta o la actitud de María, ¿no? ¿Qué actitud tendrás tú? ¿Una actitud martisca, una actitud mariana con relación a estas dos hermanas de Betania, evidentemente, cuando Jesús se encuentra rumbo a Jerusalén, ¿no? Jesús rumbo pues a su última Pascua, ¿no? La Pascua en Jerusalén. Vamos a ver pues la introducción que nos es siempre importante a través del contexto para poder ir avanzando y entendiendo qué es lo que sucede, ¿no? Cuáles son los acontecimientos que son muy importantes para que podamos entender siempre el contexto. Ya hemos visto, obviamente, que Jesús estuvo hablando acerca de quién es Él, su identidad delante de sus discípulos durante varios capítulos. ¿Ok? ¿Quién es Jesús? Ustedes saben quién soy yo, se le presentó a los discípulos en la transfiguración. ¿Ok? Y luego Jesús va a tomar rumbo a Jerusalén. Él va a pasar de estar en un lugar que le es bastante familiar, que es Galilea, ¿correcto? Y va a ir a Jerusalén. Recuerden que el centro de operaciones de Jesús es al norte, cerca al mar de Galilea, un lugar pesquero, y siempre todo su movimiento era allí. Los hebreos, como tú bien sabes, tenían muchas fiestas, 7 en total, pero 3 de ellas eran las más importantes. Y todo judío iba a las 3 más importantes. Y los que vivían sumamente lejos, por lo menos iban a una de las fiestas más importantes, que es la fiesta de la Pascua. Jesús toma rumbo a Jerusalén a una de estas fiestas. Lo hizo 3 veces en su ministerio, evidentemente, 3 fiestas, 3, ¿no? En 3 años. Y al hacerlo, Jesús está rumbo a su última Pascua, a su última fiesta de la Pascua, y él está saliendo de los linderos de Jerusalén hacia Judea, y Lucas va a invertir más o menos 10 capítulos en las que va a mostrar cosas que no se han mostrado en los otros evangelios. Ok, que no se ha visto en los otros evangelios. Jesús, rumbo a Judea, va a pasar por Samaria. ¿Sí? Ya ustedes conocen la historia con los samaritanos, pero cuando va rumbo allí, Jesús lo que hace siempre es envía delante de él a un equipo para que prepare el ambiente. Obviamente, si va a ir a una casa, no va a caer de improviso. Obvio, ¿no? Si tú vas a una casa, lo primero que haces es te ubicas a la persona y le dices, tengo una cita contigo, ¿puedo ir? Sí, no, ¿a qué hora? Coordinas horarios. No llegas de improviso. Jesús pues mandaba gente delante de él para que prepararan todo, y cuando él llegara entonces ya no era un tema atropellado. En este caso, Samaria eran antagónicos, enemigos de los judíos, pero Jesús ya había pasado por ellos, ya les había predicado y muchos de ellos se habían convertido. Sin embargo, cuando los samaritanos ven que los 2 discípulos de Jesús llegan para que Jesús solo pase por allí rumbo a Jerusalén, entonces dicen, no, si no se va a quedar, que ni pase por aquí. Los echan fuera. Y estos 2 judíos, que eran Juan y Santiago, vienen con Jesús muy molestos y hay toda una trama interesante. Pero lo que rescatamos acá es que hay un rechazo por Jesús. En la última línea de meta de Jesús antes de Jerusalén, antes de morir en la cruz. Así que lo que hace Jesús es simplemente saltea a los samaritanos y se va a las siguientes aldeas. ¿Ok? Y allí se encuentra con otros discípulos o potenciales discípulos, los cuales tienen una actitud también irreverente ante Jesús. Y él les muestra lo que le cuesta seguir a Jesús. 2 de ellos quieren seguir a Jesús, uno de ellos simplemente Jesús lo llama y tiene un problema de prioridades. Jesús ajusta sus prioridades, pero Jesús tenía 12 discípulos.
¿no? Llamados apóstoles. Alrededor de él había todavía 70 y 120, pero eran los 12 que eran conocidos como los discípulos y apóstoles. Imagínate, Jesús llamó a 3 más, o no, hubieran sido 15, pero no se dio. Sin embargo, a continuación Jesús hace crecer el círculo de trabajo y ahora sí comisiona a 72 y así como a los 12 les delegó poder, ahora a los 72 también. Ya estamos en el capítulo 10 con esta historia. Ellos regresan jubilosos, gozosos, ¿no? Y Jesús hace unas historias tremendas en esta sección. Y entonces cuando Jesús les está hablando a ellos del poder de Dios y que ellos tenían que deleitarse más porque sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida que por el poder de Dios en la tierra, es decir, debes deleitarte porque eres salvo y tienes vida eterna, más que porque tienes talentos y dones sobresalientes delante de tus hermanos. Aun cuando los demonios se sujeten a ti en el nombre de Jesús, deleítate más por la salvación. Es decir, la esencia siempre sigue siendo Dios. Qué locura, ¿no? Qué curioso que los cristianos a veces estamos más afanados por las actividades para Dios que por Dios. Y esto me ha pasado muchas veces a mí, muy activo aquí, horarios y agendas y reuniones y cosas y hacer proyectos y hacer cosas y después no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer, no hay tiempo para descansar en Dios. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy traicionando a Dios con su propia obra. Así que esta es la llamada de atención. La llamada de atención es, hey, un momentito, su prioridad es Dios. Deleítense en su salvación antes que en la actividad propia que genera esa salvación, que es servir a Dios. Ok, y estando en esta conversación, entonces se aparece un hombre que es pues un intérprete de la ley, ok, y entonces le hace una pregunta a Jesús. Esta pregunta va a conllevar que Jesús le cuente una historia que es la historia conocida como el buen samaritano, que todos la conocemos, ¿verdad? Y pues este intérprete de la ley hace una pregunta interesantísima, diciéndole, haciendo qué cosa heredaré el reino de los cielos, heredaré la vida eterna, que es una pregunta importantísima para todos nosotros. Y Jesús le contesta con una pregunta, la cual conlleva analizar que solamente cumpliendo la ley podemos entrar a la vida eterna. Dice, haz esto y vivirás, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí encontramos el resumen de las 2 tablas de la ley, ¿no? Los 10 mandamientos son 2 tablas y la primera tabla habla acerca de amarás a Dios, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de ti, ¿no? Guardarás el día de reposo para santificar el nombre de Dios. Encuentras que la primera tabla está dirigida a Dios. Luego la segunda tabla, a partir del 5.º mandamiento, es honrarás a tu padre, a tu madre, y así sigue con los demás mandamientos, no robarás, no matarás, ¿verdad? Y entonces encontramos que la segunda tabla está dirigida al prójimo, a la persona, entre los seres humanos. Así que las 2 tablas están aquí y Jesús resumió las 2 tablas con 2 mandamientos, uno en Deuteronomio y otro en Levítico, que dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y en Levítico dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, evidentemente la primera es el Shema Israel, que es Oye Israel, ¿no? Que es una lectura muy conocida por los judíos. Amado hermano, hay 2 mandamientos que debemos cumplir en el amor, siempre en el amor. Es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así que si cumples este mandamiento puedes entrar al reino de los cielos. Y si yo me pongo a evaluar y a catalogar mi vida, si estoy amando a Dios sobre todo y a mi prójimo como a mí mismo, la verdad es que soy un fracasado espiritual. Este análisis es el que debió hacer este intérprete, pero él tan orgulloso y vanaglorioso pensaba que él estaba muy bien y es más, interrumpe a Jesús y le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y a Jesús entonces le suelta ahí la maravillosa historia del buen samaritano, ¿no? Un hombre despreciado para los judíos se comporta como alguien digno, ¿no? De decir, wow, ¿cómo es posible que ese hombre haya ayudado a una persona desvalida en una situación en la que ni siquiera sus amigos lo pudieron ayudar? Así que el prójimo es el que necesita de misericordia y está cerca a ti. Pues esa fue la respuesta para el intérprete de la ley. Sin embargo, la respuesta correcta es deberías amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo,
¿no? Y a Dios sobre todas las cosas para que entres al reino de los cielos. No puedo entrar al reino de los cielos. Y entonces, ¿haciendo qué cosa heredaré el reino de Dios si cumpliendo eso no puedo? No puedo cumplirlo, es imposible. Pues la obra de creer en Jesucristo. Si quieres hacer una obra, cree en Jesucristo. Y creer en Él es la única forma de poder entrar al reino de los cielos. Ahora, estamos en este cuadro, estamos allí, justo en este escenario, que Jesús está yendo hacia Jerusalén. Y es que Jesucristo ahora va a llegar a un pueblito muy conocido. Sí, hemos visto pues el rechazo de Jesús y ahora vamos a encontrar otro acontecimiento. Dos personas que no rechazan a Jesús. Esta sección empieza con la visita del Señor a la casa de estos amigos. El relato es breve, ¿no? Es muy pequeñito, es también con una sensación muy hogareña, tiene olor a leña, tiene olor se encendió la cocina y están pasando cafecito, ¿no? Y están trayendo un poquito de sopita para comer. Así se siente este ambiente, ¿no? De bastante tenso, hosco, ¿no? De cansancio, de caminata, de sudor, de rechazo, a entrar a una casa muy, muy, muy de paz. Se encuentra este relato solamente y exclusivamente en este evangelio. Lucas solo menciona a dos hermanas y no sabemos por qué Lázaro no está. Tal vez Lázaro, como era comerciante, estaba de viaje, salió a comprar, salió a vender, o era el que estaba encargado de las compras y entonces pues no estaba en este instante. Solamente va a mencionar a Marta y a María. Y con relación a la ubicación es importante porque hemos destacado que él salió de Galilea hacia Judea, correcto, pero nos vamos a centrar de Samaria para abajo, cómo es que él se encuentra ahora cerca a Jerusalén. Ahora, aquí no menciona que es en Betania, ¿ok? Pero otras porciones del Nuevo Testamento sí nos validan que era Betania el lugar de la casa de estas dos hermanas. Este lugar de Betania, si tú lo puedes ver en el mapa, está realmente muy cerca a Jerusalén. Es más, dice el Evangelio de Juan que se encuentra a 8 estadios. Si tú sacas el cálculo a kilómetros, son más o menos 3 kilómetros. Así que de Jerusalén a la casa de las hermanas está relativamente cerca. Si tú no sabes calcular kilómetros y las cuadras de tu barrio son el estándar promedio, que son de 100 metros, entonces calcula 30 cuadras. Tú sí puedes calcular 30 cuadras del lugar de tu casa a 30 cuadras, es más o menos 3 kilómetros, que lo haces caminando, está súper cerca, ¿no? El nombre actual de Betania es conocido ahora como el Casarillé o la casa de Lázaro. Pero esta visita que vamos a ver hoy día no la debemos confundir con aquella que ocurrió un poco más adelante, cerca de la Pascua, que es un acontecimiento de la resurrección de Lázaro. No, ese es otro instante. Este incidente sucedió posiblemente cuando Jesús, hizo una breve visita a Jerusalén para la fiesta de la dedicación previa al de la Pascua. Así que Jesús llegó a la zona de Judea, toda la zona de Judea, y él hizo visitas a los pueblitos y siempre terminaba en Betania. Una vez que Jesús ha llegado a Judea, en realidad puede haber hecho muchas entradas y salidas a Betania sin entrar a Jerusalén. ¿No? Sin entrar a Jerusalén. Ahora, veamos pues un poquito el detalle. Lucas 10, 38 al 42, Marta y María, Jesús ya está en la zona de Judea por entrar a Jerusalén. Esta sección es como, lo diríamos, una brisa fresca en medio de un tiempo caluroso, ¿no? O una lluvia suave en lugares donde no hay agua. ¡Oh, qué refrescante! Porque está intercalada con la narración que hemos visto del rechazo de Jesús. Por donde va es rechazado, rechazado, rechazado. Y ¡ay, qué dulce, qué tierno, qué lindo poder entrar a esta casa! Así que es pues una isla de aceptación en un mar de rechazo. Existía una hermosa amistad entre Jesús, María, Marta y Lázaro. Y vemos uno de los mejores cuadros de la parte humana de Jesús hallados en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Porque ¿quién no quiere un par de amigos? Y si Jesús es 100% Dios y 100% perfecto, no debería juntarse con nadie porque se contamina. Pero si Jesús es 100% Dios y 100% hombre, como hombre, él necesitaba acercarse a la humanidad pecadora para predicarles el evangelio. Y también tenía necesidades afectivas.
Claro, y qué mejor que un amigo, ¿no? Dice que es mejor un amigo cercano que un hermano lejos. Eso dice el libro de Proverbios. Así que es importante que tengas amistades. No vivamos exentos de las amistades. Obvio, las amistades se pueden escoger. Tenemos que escoger las mejores amistades. Tanto María, Marta y Lázaro eran personas que amaban a Dios. Tenían costumbres sacras, buenas costumbres. Así que en ningún momento iban a interponer algo de Jesús. Siempre iba a ser oportuno estar cerca de Marta y María. Y tú y yo deberíamos estar buscando amistades que buscan a Dios. Amén. Echa amistades con gente que busca a Dios. Sí, pues, con todos sus defectos, como veremos ahora, ¿no? O sea, Marta y María eran amigos, pero con todos sus defectos. Y Jesús estaba feliz. Estaba en la casa de sus patas, de sus amigos. Qué tranquilidad más grande estar en la casa de un amigo acogedor, ¿no? Es decir, en la casa de un amigo tú te sientas en el sillón, abres el frigider, ¿no? Vas a la sala, te sientas en la cocina, obviamente los dormitorios están aparte, pero vas al baño, te sientas tranquilo, porque es la casa de tu amigo. Te sientes cómodo en la casa de tu amigo. Casi, casi tu casa, ¿no? Así que acá vamos a encontrar que Jesús nos enseñará que prestarle atención a Él es lo más importante de la vida. Es la idea que no quiero que quites de en medio porque es sobre lo que va a desarrollarse todo ese tema que realmente es muy corto. El punto principal de este pasaje entonces no está en que la gente deba despreocuparse de los quehaceres de la vida, sino más bien en la actitud correcta hacia Jesús, ¿no? Al escucharlo, al obedecerle, ¿no? Es decir, tengo muchas cosas que hacer y tengo que orar. ¿Qué es primero? Es que si no hago esto, después no voy a estar tranquilo para orar. No. Tienes que estudiar la palabra de Dios y tienes que mandar varios correos. ¿Qué es más importante? Es que si no mando los correos tengo problemas. Pues tienes que levantarte más temprano. Tienes que hacer tus tiempos porque la prioridad es Dios. Tu oración, tu tiempo de lectura diaria, tu oración, tus tiempos de ayuno y de devoción son inamovibles. No son negociables. Y si los haces en negocio es porque tu prioridad no está en orden. Así que en este cuadro encontraremos un marcado contraste entre dos hermanas. María, sentándose, oía a Jesús. Y Marta hacía todos los quehaceres de la comida. Ojo, que no vamos a decir por ningún lado que lo que estaba haciendo Marta estaba mal y lo que estaba haciendo María estaba mal o bien. Lo que estamos diciendo es que vamos a encontrar que hay que priorizar cosas. Hay momentos para todo. Jesús va a usar una frase que dice, solo una cosa es necesaria. Esa frase la va a usar. Se refiere a escuchar lo que él decía era más importante que hacer todas las cosas por más necesarias que sean. Al final, ¿de qué te sirve que hayas cumplido todas tus metas si estás todo frustrado, cansado, fatigado y no has orado? No pude leer hoy día, orar, no, Dios se merece lo mejor de mí, yo no puedo orar así. Hermano, ora. Entra a la oración, así como estás. Derrama tu alma, tu vida, tu corazón ante la cruz del Señor. ¿No? Pasa tiempo en la palabra, organiza tus horarios y tus tiempos. Yo sé que tienes el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque hay horas que pasas en la tele, hay horas que pasas en la internet. Y hay varias de esas horas que las podrías sacrificar. Y digo sacrificar entre comillas, porque hay cosas que incluso ves que no son necesarias. Y esos tiempos los sumas y te das cuenta que te sobra tiempo para meditar la palabra, para estudiar la palabra. Siempre a la mano, con un cuadernito, con tu lapicero, tu Biblia, ¿no? Y tiempo dedicado para el Señor. Haciendo esas cosas, tú te vas a notar que tu vida espiritual va a crecer y tus actividades van a dar un giro que no te imaginas. Porque Dios se hará cargo de lo que incluso no pudiste hacer. Dios se hará cargo, hermano. Vas a ver, vas a ver. Ponte a prueba a ti en eso. Ponte a prueba en eso. Aún podríamos decir, aunque la parábola del buen samaritano, ¿no? Pone énfasis en la segunda tabla, ¿te acuerdas? El prójimo. Esta historia va a poner énfasis sobre la primera tabla. Dios es primero que todas las cosas. Así que amar a tu prójimo siempre es después de prestar atención a la palabra de Dios.
¿ok? Siempre es primero. Vamos a leer el pasaje que es bastante corto, ¿ok? Yo te voy a pedir que me acompañes. Yo tengo acá mi Biblia en digital. Lucas 10:38, Marta y María. Lo voy a leer en esta traducción, ¿ok? Esta es la versión de traducción del lenguaje actual. ¿Me acompañas? Ok. En su viaje hacia Jerusalén, ojo que es muy claro, hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Ojo que no dice cuál es el pueblo. Allí, una mujer llamada Marta, subráyalo en tu Biblia, Marta, recibió a Jesús en su casa. Ojo que es Marta quien promueve la llegada de Jesús. Versículo 39. En la casa también estaba María, y subraya María porque ahí tienen los dos personajes. Ella era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, la hermana que promovió la venida de Jesús, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo lo siguiente: Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Y finalmente los versos 41 y 42 dice: pero Jesús le contestó: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Como dicen por allí, palabra de Dios. Te alabamos, Señor, ¿no? La palabra de Dios. Perfecto, encontramos nosotros el contexto. Ya tenés la idea de lo que ha pasado. Es muy cortito, muy simple, pero como estamos acostumbrados, vamos línea tras línea, renglón tras renglón, verso tras verso, y el contexto nos da muchas luces. Lo primero que vamos a ver es ese tiempo de paz que Jesús necesitaba. Jesús necesitaba, creo yo, ese tiempo de hogar, ese tiempo de quietud, de casa, ¿no? A pesar de las dificultades internas de la casa, es tu casa. Jesús llegó allí y era como su propio hogar. Veamos pues la visita de Jesús en este tiempo de quietud. El verso 38, ahora sí en la versión que estamos acostumbrados, que es la Reina Valera, nos dice lo siguiente: y aconteció que yendo de camino, y acá no dice Jerusalén, ¿no? Pero sabemos que está de camino a Jerusalén, así que estaba de paso nada más, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Perfecto. Marta, de las dos hermanas, Marta se nombra en primer lugar. No solamente aquí, sino en los demás pasajes que podemos buscar paralelos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 11 y capítulo 12, siempre es ella antes que su hermana, incluso que Lázaro, su hermano. Normalmente los hombres, así sean menores, ocupan siempre el sitial de la lista, o sea, el primer sitial de la lista, el encabezado de listas. En este caso, Marta siempre estaba a la cabeza. Marta es un nombre arameo y su significado es dama. Así que ya sabes, cuando le dices a alguien que es Marta, le estás diciendo que es una dama. Y es el equivalente a un griego que se llama Kiria. Por ahí aquellos que les gusta un poquito el hebreo y el griego y estas cosas. Y se ha sugerido que Marta era la famosa señora elegida a quien Juan escribe su segunda epístola o su segunda carta allá al final del Nuevo Testamento, casi por el libro de Apocalipsis. Bueno, esto queda como anécdota nada más. Ahora, el otro detalle es que dice que la recibió o recibió a Jesús en su casa. Que la recibió en su casa o que le recibió en su casa significa la casa donde ella vivía al lado de sus hermanos. Entonces, ¿por qué ella encabeza la lista? Porque aparentemente ella es la esposa de en su casa y vive con sus hermanos. Por eso es que ella encabeza la lista. No era la casa de los tres y por eso en ese caso Lázaro debería ser el primero en la lista. Entonces deducimos que Marta era casada, estaba en la casa de su marido y sus hermanos convivían con ella. Esa es la idea de lo que venimos vislumbrando aquí un poquito en la lectura. Ok, en este caso, pues pareciese que Marta era la mayor de los hermanos, incluso mayor que Lázaro. Además, Marta es quien generalmente toma la iniciativa en todas las cosas. Aquí es ella quien toma la iniciativa para dar la bienvenida a Jesús.
pero también lo vemos en Juan capítulo 11, verso 20, cuando dice que entonces Marta, cuando oyó, recuerdas en la resurrección de Lázaro, ¿no? Oyó que Jesús venía, ella no se quedó sentada, sino dice que salió a encontrarlo. Así que ella es una mujer de acción, una mujer de decisión, salió a encontrarlo, pero María, su hermana, se quedó en casa, se quedó sentadita. Así que aquí nos va mostrando un poquito el temperamento de estas dos hermanas. Obviamente vamos a ir sacando un poquito del cuadro siempre a Lázaro porque no se le va a mencionar para nada en este pasaje. Ahora, veamos el interés por las palabras de Jesús. ¿Quién es la que muestra más interés? Nuevamente quiero resaltar que no estamos desaprobando o aprobando a una ni a la otra, solo estamos viendo su perfil. Yo estoy en mi casa y mi hija o mi hijo tiene un perfil mío. Correcto, él me conoce como soy. Y asimismo, mi cónyuge tiene un perfil mío. Todos los cónyuges conocen a sus parejas, ¿verdad? Y como todos los cónyuges conocen a sus parejas, saben quiénes son, saben cómo viven y saben qué necesitan y qué tienen. Pues asimismo, entonces Jesús podría conocer a Marta y a María, y hoy día estaríamos viéndolos a ellos. ¿Cómo son? Simplemente eso, estamos viendo cómo son en casa. Veamos pues entonces, versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Tú dirás, ¿y qué sacamos de aquí? Pues la verdad que hay muchas cosas que ir sacando. Si vamos observando con detalle, podremos ver cosas que nos pueden interesar. Dice que esta tenía una hermana que se llamaba María. Es evidente que ella estaba subordinada a su hermana, ¿no? Que era menor que ella. Y la única relación que muestra acá es que era su hermana. Nada más, ella no tenía ninguna otra autoridad aquí en la casa. Hasta este punto tenemos una escena de bastante serenidad, tranquilidad. Todo está perfecto. Todo está bien allí en el hogar en Betania, cerca a Jerusalén. Jesús, es más, aceptó la invitación de Marta y está en casa. ¡Qué mejor! ¿No? Hay quietud, tranquilidad, el maestro está aquí, su voz es arrulladora, su voz es encantadora, su voz, sus palabras, sus historias me trasladan, me hacen tomar decisiones. Es maravilloso estar en casa. Ahora María, la hermana de Marta, ya está sentada a los pies del Señor. ¡Fua! Se sentó allí, ¿no? Tomó su sillón, estoy en mi casa y me siento a ver al maestro, a los pies de Jesús. Obvio, los mismos pies que en una ocasión posterior ella va a ungir. ¿Recuerdas? En Juan capítulo 12. Es posible que al principio haya ayudado a su hermana, y veremos por qué, pero luego que ya hizo lo necesario, se sentó a escuchar al Señor. Todo está bien, todo está tranquilo, Jesús está hablando. ¿Qué mejor lugar para estar? Amén, hermano. ¿No? Y un día dice que Jesucristo regresará, ¿sabes, verdad? Jesucristo regresará entre las nubes del cielo y dice que estaremos con Él para siempre y estaremos pues llevados al cielo, nos dará un nuevo cuerpo, pasaremos por las bodas del Cordero, la cena del Cordero, bueno, antes el juicio del trono de Jesucristo, y con un nuevo cuerpo, con un nuevo ser para servir al Señor, descenderemos a la tierra para vivir con Él para siempre. No, por lo menos 1000 años para empezar. Estos 1000 años que tendremos, dice que Él reinará junto con los creyentes. Y si tú eres un creyente y estás viviendo alineado a la palabra de Dios, todo lo que estás sembrando para la eternidad será recompensado en el milenio. Autoridad, poder, estatus, qué sé yo, lo que tú quieras tener para servir al Señor y lo que Dios te dé. El Señor Jesucristo entrará al templo de Jerusalén, que obviamente en los 7 años de tribulación en la tierra será reconstruido, y promovido por el anticristo, pero Jesús entrará, se sentará en el trono y reinará desde Jerusalén. Nosotros, como dice Primera de Juan, seremos semejantes corporalmente a Jesús porque le veremos tal como Él es. Reinaremos con Él aquí, como ustedes ya saben, yo digo de manera alegre, así, ¿no? Señor, yo ya pedí Barranco para mí, yo quiero reinar acá en Barranco, ¿no? Cuando me toque reinar con mi coronita, yo quiero que tú me des Barranco, cerca al mar de cristal aquí por el Pacífico, ¿no? OP, Ocean Pacific, quiero estar cerquita porque me encanta este mar, el mar de Grau.
y poder acá reinar. Pero, ¿qué más? ¿Sabes qué más? Yo voy a poder ir una vez al año a Jerusalén, a los pies de Jesús, escucharle y verle enseñar. Y estar a los pies de mi maestro. Una vez al año y seguramente todas las veces que quiera. Pero una vez al año promovida y organizada para estar a los pies del rey, escuchando al maestro. Qué lindo, qué maravilloso. Yo no me quiero perder eso por algún pecadillo por allí que me quiere invadir. No voy a perder mi eternidad por satisfacer los deseos, ¿no?, de mi vida, de mi carne y de mis proyectos terrenales. No, hermano, he decidido seguir a Jesús y anhelo estar ante sus pies para servirle y escucharle. Lo que ahora es solamente de corazón por fe, ¿sí?, porque no lo tengo físicamente, literalmente, lo tengo por fe en mi corazón y creo en él. Es por fe, pues la salvación es por medio de la fe, ¿no? Porque sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Es necesario que creas que Dios existe, ¿no? Y eso es lo que a Dios le agrada, que Dios hay, ¿no? Que creas que Dios hay, que existe. Por lo tanto, si yo creo en eso, un día estaré a sus pies. La diferencia es que Marta y María tenían a Jesús face to face, ahí, en su casa, allí, ¿no? Con el olor del hogar, lo tenían allí, y ella estaba sentada, extasiada. Bueno, tú dirás, ¿no?, con el pensamiento que tenemos nosotros acá en Occidente. Qué chévere, ¿no?, que ella se siente a los pies de Jesús, pues, y que le escuche, ¿no? Es más, si yo tuviera hijas, diría, siéntese a los pies de Jesús mientras que yo preparo la comida, yo me encargo de los detalles. Después yo voy y me siento. Me encantaría, pues, estas cosas. Pero esto no era tan bien visto en los tiempos de Jesús. Sentándose a los pies de Jesús y oía su palabra. Bueno, eso tiene un doble significado. El primer significado es literal. Tomó su banquito y se sentó a los pies. Jesús un poquito más alto, obviamente, que ella, ¿no? De esta manera, el cuadro que tenemos de fondo ilustra bastante bien la idea. Pero la otra figura es metafórica, es decir, la actitud de un discípulo. Esto me hace recordar a Pablo, por ejemplo, que dice que él creció a los pies de Gamaliel. ¿Recuerdas en Hechos 22? Él era discípulo de Gamaliel. Y así que la frase a los pies de significa discípulo de. Esto diría que ella se convirtió en una discípula de Jesús. Y que una mujer esté a los pies de un rabino, que era discípula de un rabino judío, era un cuadro atrevido, revolucionario, ¿no? No era bien visto, estaba prohibido a las mujeres recibir instrucción de los hombres judíos. De hecho, no había en Palestina un solo rabino que aceptara una mujer en su escuela. Sin duda que la atrevida actitud de María, olvidando los roles tradicionales femeninos, debió haber ofendido incluso a los propios discípulos que estaban cerca. No se precisa cuál fue el contenido del discurso de Jesús. Tampoco señala si los demás discípulos estaban cerca, porque el texto dice que Jesús fue invitado a la casa, pero Jesús andaba con sus discípulos. De repente estaban a la puerta o en el patio, o de repente estaban con él sentado. Da igual al final, Jesús estaba enseñando. ¿Qué enseñaba? Tampoco lo dice, ¿no? ¿Qué estaba hablando? No lo dice. Pero lo más probable es las anécdotas de la fase de su viaje a Jerusalén, ¿no? El camino, el ministerio en Galilea, los milagros que habían sucedido. El último incidente con el maestro de la ley que provocó la parábola del buen samaritano. Y Jesús está ahí hablando, ¿no? Pero la actitud de María planteó un conflicto serio con su hermana Marta. Por su aparente actitud desconsiderada, desacomedida. ¿Qué le pasa a esta muchacha? ¿Por qué no me viene a ayudar? Es un poco la idea, ¿no? Veamos entonces cómo este tiempo de quietud se convierte en un tiempo de tempestad, un tiempo de irritabilidad, ¿no? Que desde el concepto de Marta es evidente, es claro. ¿Cómo no se va a molestar? Pues Martita, ¿no? Martita tiene que poner las cosas claras. Bueno, pues, veamos cómo hay una preocupación excesiva, que es el precedente. Dice el versículo 40, la primera parte del versículo. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. María a los pies y Marta preocupada con todos los detalles. Se preocupaba. También se puede leer como estaba distraída por lo mucho que tenía que hacer. Tenía tantas cosas que hacer
que ya no escuchaba lo que decía Jesús, en otras palabras. ¿No? Si Jesús decía algo, espérate Jesús que estoy ocupada. Ya, ok. Jesús seguía hablando. Un poquito de agua. No, ahorita te traigo, espérate que estoy ocupada. Afanada, ¿no? Distraída de Jesús. Bueno, pues en nuestro tiempo alguien podría pensar como ella también. De repente decir algo, ¿cómo podré cuidar de todos los detalles de esta elaborada comida? ¿No? Jesús, yo lo he invitado a mi casa, tengo que hacer algo riquísimo para este personaje que es un amigo y además es el Mesías. Tengo que preparar aperitivos, ensaladas, carnes, verduras, los saborizantes, los condimentos, los panes, los postres. Tengo que distribuir a todos los invitados alrededor de la mesa, quién va acá, quién va allá, quién va a la derecha, quién va al fondo, para que no se vayan a ofender. ¿Y todo esto para quién? Primeramente para mí, para Marta, para María, para Jesús. Y si los discípulos osan entrar, ¿quiénes son? Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, haciendo memoria, ¿no? Mateo, Tomás, Jacobo, Judas, Simón, el otro Judas. No, son como 15 personas. Ay, ojalá que no haya cerrado la tienda del chino en la esquina para comprar lo que me falta. Marta se preocupaba, no precisamente por algo ostentoso, ojo, sino por mostrar del mejor modo posible su afecto hacia Jesús, su maestro. Su trabajo es la mejor forma de mostrar una devoción, ¿ok? Dentro de los estándares sociales de su época. Una mujer tenía que dar su mejor servicio en la casa y así demostraba su amor, su aprecio, ¿no? Con su servicio en la casa. Así que ella no estaba haciendo en realidad nada malo. Míralo bien, solo estaba cumpliendo con lo que se le pedía a ella de manera social, de manera religiosa. Todo lo que su estándar, su cosmovisión determinaba que una mujer debía hacer. Ella estaba cumpliendo con su estándar de mujer. De hecho, el tema en este pasaje no sería, pues, no es entre lo bueno y lo malo, sino es entre lo bueno y lo más excelente, lo que es mucho mejor. De eso se trata este pasaje. Sin embargo, este afán va a llevar a María a un estrés que no debía tener. Hizo que Marta estuviera enfocada totalmente en los temas del servicio, dejando de lado y distraída totalmente del motivo real de esta reunión. ¿Quién era? Jesús. Ella había invitado a Jesús para que pase tiempo en su casa con ellos y ella no estaba. ¿Por qué no estaba? Porque estaba afanada en todas las cosas. Denme un segundito. Era necesario, en verdad es justo y necesario. La ocupación es importante, debemos estar ocupados, no podemos estar perdiendo el tiempo por ahí, no, hay tiempo para descansar, evidentemente, tiempo para estudiar, para trabajar, hay tiempo para todo, ¿no? Así que el estar ocupado es prudente, es más, es hasta obligatorio. No podemos estar deambulando en la vida sin hacer nada. Hay que estar ocupados, bien organizados y sobre todo si sabemos que es la voluntad de Dios, ¿no? Pero la otra cosa no es ocupación, sino es preocupación. La preocupación es necia, hasta pecaminosa, pues da a notar agitación interior, falta de confianza en la providencia del Señor. Tengo que hacer esto, y si no hay acá, y el otro, y por aquí, y por allá, y mañana, y pasado, y tengo que hacer esto, y tengo que correr, y eso es preocupación. No es caminar confiado de la mano de Dios, es estar alterado porque si no pasa yo tengo que estar allí arreglándolo. Así que si esta mujer hubiese disminuido en algo, ¿no?, mucho de su servicio, hubiera acabado rápido y hubiera estado a los pies de Jesús con su hermana escuchando también. Así que toda esta carga va sumando y hace que ella sienta el peso del servicio y de llevar todos los temas de la logística y entonces pues evidentemente se siente sola. La carga es mucha. ¿Cómo vas a atender a más de 15 personas tú sola con toda esa bandeja? Así que lo que hace a continuación es quejarse. como bien conocemos, ¿no? Se va a quejar, ¿no? ¿Y con quién se va a quejar? Con el maestro, pues. Él la tiene embelecida a su hermana. Veamos pues el versículo. Y vamos a encontrar que la queja es doble, ¿eh?
Es interesante que la queja no es solamente dirigida a un lado, sino que la queja tiene su gancho, ¿no? Tiene un golpe escondido. Versículo 40, la segunda parte. Y acercándose dijo, Señor, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ay, Martita, Marta, 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 Marta. Bueno, acercándose dijo. Acá lo que se sugiere es que ella hace una interrupción así espontánea, ¿no? Hay una interrupción repentina de su frenética tarea. O sea, está caminando y está renegando, está caminando y está renegando, está caminando y está murmurando, está caminando y está hablando. Y no se aguanta, se para y mira a Jesús. De una manera desesperada, de una manera exasperada, de una manera incluso hasta prepotente, ¿no? ¿No se dan cuenta que estoy sola en esto? Uh-huh. En otras palabras, Marta explota, ¿no? Se siente realmente utilizada, ¿no? No se siente que está sirviendo, siente que no le prestan atención suficiente a su ejercicio y a su esfuerzo. Entonces la pregunta de ella es, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sola servir? Podría sonar también de esta otra manera. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el trabajo? Hay tanto trabajo y María solo se sienta allí sin hacer nada, solo está sentada. La palabra me deje servir sola quiere decir que se salió fuera de. Esto sugiere que María sí la había estado ayudando, pero que había dejado de hacerlo para ir a escuchar a Jesús. Entonces Marta dice, dile pues que me ayude. Este término pues, ¿no? Dile pues, ¿entiendes, no? Acá hay una palabra muy enfática, ¿no? Dile pues, ¿no? Implica que Marta creía que su declaración era justa, que su causa era honorable, ella era la única sufrida, ¿no? La renegada que estaba haciendo todo para que todo salga bien. Y sonaría algo como, puesto que mi causa ha sido irrefutablemente justa y justificada, te ordeno que. Así suena. Qué irreverente suena esto para los oídos de Jesús. Si Jesús hubiera sido otro rabino, probablemente se hubiera parado y se hubiera ido porque se hubiera sentido muy ofendido. Pero es evidente que Marta estaba confiada en que tenía razón y que su hermana estaba procediendo mal. Su hermana era una descuidada. Siente que tiene una justa razón para estar completamente molesta e irritada. Recuerda que la Biblia dice que aunque tú tengas razón, Dios no obra en la ira del hombre. Aunque tú tengas razón, si estás montado en ira, Dios no va a actuar, porque Dios no actúa cuando tú te estás dejando llevar por tu impulso de ira. Ahí no actúa Dios, aún cuando lo que tú hagas sea lo correcto. Parece injusto, ¿no? Pero no lo es, porque cuando estamos montados en ira, normalmente decimos cosas que no pensamos, o exageramos cosas que pensamos, y hacemos cosas que no haríamos de otra manera. Por eso es que muchas veces el consejo cuando alguien está molesto es, por favor, cálmate y respira, ¿no? Respira profundo, ¿no? Inhala, inhala. ¿Para qué? Para que te calmes, saques la ira y entonces verás las cosas distintas. Ok, así que como supuestamente ella tiene razón, en su estallido no solamente critica a María, sino también está criticando a Jesús. ¿Te das cuenta del tenor? Está criticando a Jesús por dejar que María esté de ociosa sentada allí. Tú no le dices nada. Algo deberías decirle a Jesús, por favor. Algo así sonaría ahora, ¿no? Así que en su disgusto apela a Jesús con el deseo de que estuviera de acuerdo con ella, ¿no? Y también con su molestia. Es como si dijera que todos, tanto su hermana como Jesús, deberían estar tan afanados y preocupados como ella. ¿Por qué no todos están preocupados por esto? Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de nosotros querer tener siempre la razón, y a veces en nuestra ira estamos siendo atropelladores, estamos siendo insultantes, estamos defraudando confianzas, y entonces aún así oramos y pedimos a Dios que nos haga justicia. Ten cuidado porque Dios no va a actuar allí.
Este es el caso de Marta, en este caso, porque se está dejando llevar por su ímpetu. Además, hemos de echar toda nuestra preocupación siempre sobre Él, como dice 1 de Pedro 5:7, ¿no? Pero no debemos echar nuestras necias preocupaciones, ¿ok? Que nosotros creemos que está bien. Pero aquí no acaba la historia. O sea, Jesús no se queda callado. Por eso es que le hemos puesto a la siguiente sección una voz de autoridad. Es decir, la voz de Jesús, pues claro, ¿no? Entonces, vamos a ver la reprensión. Respondiendo Jesús dijo, Marta, Marta. Mira que no tiene signo de admiración, ¿ah? Con signo de admiración sonaría distinto, ¿no? Marta, Marta, diría, ¿no? Pero no, que dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta, Marta. Esta expresión revela entonces una señalada desaprobación, también un tierno afecto, una grave preocupación porque Marta estaba afanada y turbada, preocupada interiormente y entonces molesta exteriormente. Esto era muy claro por la manera en que ella estaba hablando. Jesús la llamó 2 veces por su nombre. Esto ocurrió solamente 7 veces en toda la Biblia. 4 veces en el Antiguo Testamento cuando Dios llama a Abraham, cuando Dios llama a Jacob, incluso a Moisés y también a Samuel. Lo menciona su nombre 2 veces. Y en el Nuevo Testamento, Lucas hace 2 veces esta mención. Bueno, lo hace 3 veces porque él también escribió el libro de Hechos. Aquí encontramos a Marta, Marta, pero al final del libro de Lucas vamos a encontrar que cuando Jesús anuncia la negación de Pedro, en Lucas 22, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Así que aquí encontramos que Jesús menciona a Simón también, pero también cuando hace el llamado a Pablo en Hechos capítulo 9, oyó una voz del cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En cada caso, aparentemente, estaba lleno o envuelto de amor compasivo y siempre va acompañado de un mensaje solemne y poderoso. Así que estas frases deberían haber retumbado el oído y el corazón de Marta, debieron haberla detenido en su actitud, ¿no? Ya casi prepotente, ¿no? Dile pues que me ayude. Marta, Marta. Así que acá indica la justa y honda preocupación de Jesús por la injusta, excesiva preocupación de Marta, ya que tal actitud de Marta no era buena para su salud espiritual, la estaba agobiando. Le dice, afanada, turbada estás con muchas cosas. Y la palabra afanada es ansiosa, preocupada. Y Jesús le está diciendo que ella está demasiado preocupada por excesivas cosas que no son tan importantes, ¿verdad? Es necesario lo básico y si podemos más, amén, pero con lo básico es suficiente. Pobre Marta, la excesiva preocupación le va a ocasionar congoja y la congoja le ocasiona molestia, enfado y eso la pone de mal humor, con el ceño fruncido, la voz enérgica, ¿no? Y las palabras directas. Eso ocasiona el afán. Es como si Jesús le dijera, no era necesario una comida tan elaborada, Martita. Estoy aquí para entregar mi vida y la verdad es que prefiero pasar más tiempo con ustedes que comer una elaborada comida hecha por ti, que debe saber riquísimo, dicho sea de paso. Y por último, la mejor parte es oír a Jesús. El versículo 42 dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pero solo una cosa es necesaria. Podría significar un solo plato era suficiente para comer, Martita, pero la única cosa necesaria en este instante es oír las palabras que estoy diciendo. Es decir, la comunión con el Señor realmente es lo único necesario para nuestra vida. Dios se encargará del resto. Las muchas cosas, actividades y cosas por aquí y por allá, tienden a dividir el corazón, ¿no? En qué hacer y qué no hacer, y no me ayudan, sí me ayudan, no me entienden, yo soy el único que pienso y que hago las cosas.
mientras que las cosas de la piedad, como dice Pablo a Timoteo, son de bendición para esta vida y para la que viene. Traen unidad. Si tú y yo caminamos el mismo camino, vamos de la mano. Hay un contraste evidente entre las muchas cosas que habían perturbado a Marta y la una cosa que era necesaria que había tomado María. Las muchas cosas de Marta eran materiales, físicas, sociales, importantes, necesarias, dice ella, pero la una cosa de María era de significado eterno y espiritual. El caso es que las muchas cosas que turbaban a Marta realmente no eran necesarias para ese instante, mientras que descuidaba realmente lo que era necesario. Marta esperaba que Jesús reprendiera a María por no hacer lo que ella hacía, pero Jesús la reprendió más bien a Marta por no hacer lo que María hacía. María ha escogido la buena parte. Esta frase, la buena parte, significa la porción de honor en una fiesta. Tal vez este día ella no comerá del mejor plato, pero ella prefirió, tal vez ayudar un rato a su hermana y luego sentarse a escuchar. María había elegido sabiamente lo que nunca va a perecer. ¿Cuál es? Ya lo sabes, escuchar la palabra de Dios, que como comida espiritual nunca va a perecer, nunca regresa vacía, siempre va a ser el cometido para el cual fue puesto. Así que se contrasta esto con la comida buena, pero que perece, que Marta se había afanado tanto en preparar. La palabra de Dios vive para siempre, ¿no? En Juan capítulo 6, Jesús dice: trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Pedro también nos habla de esto y nos dice en 1 Pedro 1:25, mas las palabras del Señor permanecen para siempre. Igualmente en 1 de Juan 2 del 14 y versículo 17 dice: os he escrito a ustedes jóvenes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Igualmente en 1 de Juan 3:24 dice: y el que guarda mis mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él. Jesús entonces respalda el accionar, la determinación de María, apoyándola, diciendo: la cual no le será quitada. Hermano, si tú decides tener la actitud de María y de aferrarte a la palabra de Dios, dice el Salmo 89:28, siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme. Si tú decides aferrarte a la palabra de Dios, dice Juan 10:28, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Si tú decides aferrarte a la palabra de Dios y el amor de Dios, nada te puede separar de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que si te preguntas, ¿Jesús tal vez no fue un poquito injusto o muy duro con Marta? Después de todo, alguien tenía que atender a todos. Tienes que ver tres cosas básicas. 1. Jesús enviaba siempre gente delante de él. Por lo tanto, Jesús no cayó de improviso y la comida ya debería haber estado lista. Seguramente Marta ya había ayudado lo suficiente a María, o María a Marta. 2. Una de las dos hermanas debía atender, porque si no estaba Lázaro, entonces una de las dos tenía que servir de anfitriona. O era Marta o era María. En este caso, María fue la que se sentó porque Marta estaba afanada con todo. Te lo dejo a ti. Y por último, parece que sí estuvo al lado de su hermana y cumplió su cometido y se fue a hacer lo que era mejor, sentarse a los pies de Jesús. Porque ella dijo: me deja servir sola, ¿recuerdas? Así que Marta aprendió la lección al final. ¿Por qué? Porque sabía que las palabras de reprensión de Jesús no eran palabras de molestia, sino eran palabras de amor. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Sí, eso está en Juan 11:5, porque es lo que él sentía por ellos, un gran amor, y lo que él está reprendiendo lo hace para corregirla y ponerla en la prioridad adecuada. Así que no nos sorprende
que dos de las más maravillosas declaraciones, profesiones de fe encontradas en la Biblia son de la boca de Marta y no de María. En Juan capítulo 11, cuando vemos que va a pasar la resurrección de Lázaro, ella dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y en el capítulo 11, verso 27, ella confiesa y dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que la historia, por lo tanto, tiene un glorioso final. Dios fue glorificado y esto es lo que siempre importa más: glorificar a Dios. Según los patrones sociales y religiosos del judaísmo y en la época de Jesús, Marta era la campeona, Marta era la heroica acá, ¿no? Marta habría sido señalada como la mujer piadosa, ejemplar, dedicada, ¿no? Hacendosa. Y María hubiera sido puesta, pues, catalogada como: no, esta muchacha no tiene futuro, ¿no? Como la mujer rebelde y hasta la de falta de feminidad, porque está sentado con los hombres. Mas desde la perspectiva de Jesús, que es la del reino de Dios, es al revés. María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. En realidad Jesús no reprocha a Marta, simplemente reorienta sus afanes y sus preocupaciones a lo correcto. Haz lo que tienes que hacer, pero yo soy más importante, en otras palabras. Así que el servicio práctico en el reino de Dios no sustituye en manera alguna a la contemplación del Señor, a la meditación de la palabra. Siempre la palabra tiene que ser primero, tu tiempo con Él. Estar involucrado en las cosas del Señor es bueno, pero es mucho mejor mantener fresca la comunión con el Señor todos los días de tu vida. El activismo ministerial no es un sinónimo de espiritualidad. Yo estoy ocupado acá, ayudo acullá, ayudo a esto, ayudo al otro, sirvo acá, sirvo allá temprano. Eso no te hace más espiritual necesariamente, pero la buena comunión con Dios sí. Y eso te lleva a hacer las buenas obras. Habiendo dicho esto, ¿con quién te comparas mejor? ¿Con Marta o con María? ¿Con cuál es tu identidad? ¿Con cuál de ellas dos te identificas más? ¿Eres afanado y te falta priorizar? ¿O eres alguien que está a los pies de Jesús, solamente escuchando y luego actuando? En cualquiera de los dos casos, los dos son positivos. Solamente hay que tener las cosas claras y las prioridades claras y servir y amar a Dios de todo corazón. Vamos a orar para terminar este tiempo maravilloso y luego haremos un breve resumen de este estudio. Señor Jesús, gracias te doy, Señor, por Marta y María, que nos han mostrado la pasión que tenían por servirte, por seguirte, por hacer tu voluntad, Señor. Aceptaban reprensiones, aceptaban dirección, enseñanza, cada una con su temperamento, pero dispuestas a buscarte. Ninguna fue rechazada, ninguna, Señor, fue vituperada, insultada. Por el contrario, fueron atraídas a los brazos tiernos del Salvador Jesucristo. Y así en esta hora, Señor, nosotros queremos tener la actitud correcta. ¿Cuál es? Que tú seas nuestra prioridad, que tú estés delante de nosotros y que nosotros podamos hacer solamente tu voluntad. Para ello, Señor, queremos entregarte nuestra vida, nuestro corazón, y que tú seas el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestro corazón. Por eso es que en este instante nos arrepentimos de nuestros pecados y te entregamos nuestras vidas. Ponemos nuestra fe en ti. Tú eres el centro de nuestro universo. Confiamos en ti. Somos pecadores, hemos fracasado. Tenemos mal temperamento, mejor temperamento, estamos afiliados, anudados, estamos ligados a las cosas de este mundo y a la carne de este mundo y hemos fallado delante de tus ojos. Somos fracasados espirituales delante de ti. Solo tú eres perfecto. Perdona nuestros pecados, por favor. Nos arrepentimos de ellos y te entregamos nuestras vidas solamente a ti. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús.